Amigos, una noticia que ayer circuló, sobre todo que surgió del propio seno de la Asamblea Nacional, es que la diputada Mayín Correa dio positivo por la COVID-19 y aprovechó la colega, porque es también ejerce periodismo, pidió al presidente de la Asamblea Nacional perdón, el reforzamiento de las medidas de prevención y sanidad, sobre todo en el pleno de la Corte, perdón, La de la asamblea. Asamblea, para evitar mayores contagios. Así que aprovecho para, nombre del equipo de Infoanálisis, desearle pronta mejoría a Mayín Correa para que continúe con su labor en el primer órgano del Estado. Así que, Mayín, recupérate y pronto. Vamos a entrar en materia porque hablando de la Asamblea, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó un anteproyecto ley que va a quitarle la condición o la categoría de monumento histórico a varios edificios de Panamá y de Colón. A esto se trata de un conjunto de edificaciones y edificios que pretenden desafectar en el casco antiguo de Colón. Le salió al paso la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la SPIA, argumentando que están en desacuerdo, perdón, por no tener justificación ni técnica ni tampoco científica para tomar esta medida. Lamentablemente, da la impresión de que no hay respeto por conservar la historia de Colón y de otros sitios en Panamá, pero el diputado del PRD de nombre Jairo Salazar, conocido como Bolota, fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por el posible delito contra el patrimonio histórico del Estado. Así que hay una situación allí con la conservación y preservación de estas edificaciones que hablan de una historia que en su momento fue brillante, sobre todo en Colón. Milton y Camila, ¿qué les parece eso? A mí me Eh, parece muy preocupante porque antes del proyecto de ley ya empezaron a derribar edificios y todo El diputado. indica, Ajá. porque lo han hecho públicamente, que la demolición se hace bajo el mando, del liderazgo tanto del diputado como del alcalde de Sí, Colón. Alex Lee, se llama Alex Lee, para que sepan. Y también del PRD, entiendo, Ajá. ¿no? Creo que es del Así es, PRD. ambos. Y Perdón. el tema es que ahora quieren pasar un proyecto de ley para legalizar lo que han estado haciendo de hecho, como dice la espía, sin ningún aparente sustento técnico y habría que agregar histórico y cultural. Cuando estos edificios fueron declarados patrimonio cultural es porque tenían algún valor para la historia panameña y que lo que correspondía entonces era su restauración a su estado original. El tumbarlos da una sospecha de que se quiere darle un uso más lucrativo a esos terrenos y no sería malo averiguar quién es el dueño del terreno o quién lo quiere comprar y ahí nos daremos cuenta cuál es el negocio que hay detrás. Hay mar de fondo, mi querido Milton, ¿saben por qué? Porque este tipo de iniciativas, desafortunadas, por cierto, no son para nada ni sanas ni sabias, y mucho menos bien intencionadas, porque como dices tú, Milton, en algunas ocasiones este tipo de iniciativas antinatura y antihistoria, que es mucho más preocupante, tienen detrás de ese telón que lo cubre algún tipo de intencionalidad sospechosa, como digo yo, con un tufillo a negocio. Sería Porque bueno que los que lideran, los que representan a Colón, por lo menos conocieran su historia. Entiendo que el diputado Salazar decía que él vivía frente a la residencia de Prestán y que nunca lo había visto. oh, Cuando el señor Prestán fue ahorcado acusándolo injustamente del incendio de la ciudad de Colón en el siglo XIX. Así que si él no sabe quién fue Pedro Prestán, no conoce la historia de Colón, ¿cómo lo puede representar? pero Milton, lo grave de esto es que tiene el apoyo del alcalde. ¿Y sabe qué? Mire usted, amigo oyente, que el señor en comento, el diputado
dice que en el periodo de incidencia de la Asamblea Nacional anunció que hoy van a continuar con las demoliciones. O sea, es una provincia sin Dios ni ley que un hombre o dos personas se encargan de demoler edificios que tienen un valor histórico en un Colón abandonado, por cierto. Diputado, dedíquese más a ver Bueno, cómo ayuda a sacar a Colón del pauperismo en que se encuentra. Diga, Camila. bueno, esa es la labor más del alcalde. Pero sí me gustaría tocar algunos puntos sobre la aplicación de la ley de patrimonio histórico. No me la he leído en su totalidad, he visto nada más artículos específicos, pero sí me pregunto cómo estos edificios llegaron en primer lugar a la condición en la que se encuentran el día de hoy. O sea, quizá la ley de patrimonio histórico no debería modificarse como ellos buscan hacer para restarle el estatus a edificios que ya lo tienen, Del sino casco para hacer antiguo. más enérgica la ley Ajá. de los cuidados que se le debe dar a estos patrimonios históricos y establecer quién es el responsable y qué es lo, o sea, y ser más enérgicos con lo que se pueda o no se pueda hacer. Porque de que muchos edificios en Colón están en la ruina, eso es una realidad. La respuesta no debería ser demolerlos, es restaurarlos y devolverlos a la gloria que en algún momento tuvieron, aunque sea la fachada y que la parte de adentro se le dé otro uso. Porque, por ejemplo, en Londres, en el Reino Unido sí tienen todo un sistema de clasificación de casas históricas con diferentes rangos, que ahorita no recuerdo las denominaciones, pero ahí todo está marcado. A veces es una casa privada, pero está marcado afuera, aquí vivió el autor tal, del año tal al año tal. Entonces, usualmente lo que implica esas leyes es que tienen que pedir, los dueños, por más dueños privados que sean, tienen que pedir permiso a la alcaldía si le quieren hacer un cambio a la estructura, y usualmente nada más puede ser un cambio por dentro, no pueden cambiar la fachada. Camila, uno de los grandes expertos en patrimonio arquitectónico era Eusebio Leal en Cuba, que llevaba todo el tema de la conservación del casco antiguo de La Habana. Y él asesoró en la normativa panameña tanto para el casco antiguo de la ciudad de Panamá como, según entiendo, también a lo de Colón. Hay una serie de niveles, nivel 1, 2, 3, 4, y la capacidad de intervenir un inmueble de acuerdo al nivel que tiene en esa clasificación es lo que te orienta en qué se puede y qué no se puede hacer. En Colón se han restaurado edificios como la Maison Blanche, donde en algún tiempo funcionó la gobernación y probablemente de nuevo ya está funcionando allí. O sea, tú puedes identificar estos edificios y se puede hacer obra de restauración, reparación, lo que sea necesario, como tú muy bien dices, y los colonenses deben reclamarlo o ya lo han hecho y tienen razón en ello. Lo que no se puede es dejar el edificio en la ruina. O sea, la solución no es tumbarlo, pero tampoco es dejarlo en la ruina. No sé el nivel de interés que hayan puesto los gobiernos sucesivos en restaurar debidamente estas edificaciones, pero en los tiempos de gloria de la ciudad de Colón se le llamaba la tacita de oro. Era la ciudad mejor diseñada y más hermosa de la República de Panamá. Todavía tú puedes, detrás del sucio y de los escombros, imaginarte lo bella que ha sido la ciudad de Colón y lo bella que puede volver a ser. Pero eso no se va a lograr demoliéndola. Eso se va a hacer reconstruyéndola dentro de su perfil arquitectónico histórico que la hizo ser la ciudad más hermosa de Panamá. Y además es una ciudad muy visitada por turistas en su debido momento, con una actividad económica importante. Justamente mi ¿Saben pregunta qué? era, ¿cuánta garra tiene la ley de patrimonio histórico actualmente, por decirlo así? Contra un No, olvídense de diputado los como... diputados. Ajá. Si una persona es dueña de un edificio porque lo compró en algún momento, sea ayer o hace 20 años, y es un edificio que es considerado patrimonio histórico, y la persona porque no quiere pagar lo ha dejado arruinarse, o porque ha tenido un conflicto con los inquilinos, lo que sea, y permite que, ¿saben qué? Que el edificio se pudra por sí solo. La ley de patrimonio histórico no tiene ninguna garra para sancionar a esta persona, al dueño del edificio, o exigirle algo, y que usted quería tener un edificio patrimonio histórico, hay un mínimo de Bueno, cuidado que le tiene que dar a ese edificio. hay, No existe hay, nada hay, de eso. hay unos aspectos, Camila. Muchos de estos edificios hoy en día son propiedad de 20, 30, 40 personas que son
herederos de los dueños o el dueño original y que no se logran poner de acuerdo en qué hacer. Y eso pasa también en el casco antiguo de Panamá. Por otra parte, al tener inquilinos que no pagan y que no podrías evacuar para hacer obra fácilmente, también hay gente que se frustra. Ahora, todo tiene solución. Siempre hay una capacidad de negociar, de indemnizar, de trasladar a los residentes a viviendas que hace el Estado. Eso se puede hacer, tiene que haber la voluntad política. Porque yo no creo en la gentrificación. O sea, sí. Ok, pero no siempre es un problema de que los dueños no quieran hacer. A veces el mismo sistema les amarra las manos. Pero repito, si hubiera la voluntad de devolver a Colón a hacer la tacita de oro, se podrían resolver esos temas uno por uno con distintos recursos que el Estado puede manejar. No, porque sí me parece importante, sí me parece un detalle. O sea, es importante restaurar el patrimonio histórico, pero se debe hacer buscando que las personas que han vivido ahí tengan la oportunidad de quedarse ahí. Sí, porque claro, eso en muchos lugares pasa, que queremos volver el barrio un centro turístico y lo que buscan es sacar a la gente que a veces lleva 60 años viviendo en el área. La primera opción debe ser para ellos. Sí, pero familias que tienen más que eso, ¿no? Claro. Tienen sí, bueno, permiso, años de un corte comercial, un corte comercial. Ya venimos con más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, amigos, oyentes, en Panamá, para no pocos, existe una parodia de justicia. Hemos visto cómo hay una relación ponzoñosa entre el dinero y la justicia y cómo una cosa puede llegar a manipular o a descarrilar cualquier buen propósito. Eso es un hecho conocido. El dinero y la política son contaminantes, son nocivos para que se logren los objetivos o los propósitos. Bueno, llama la atención que dentro de toda esta situación que se ha dado en Panamá del déficit severo de justicia, con artimañas que se utilizan para postergar los juicios, etcétera. Bueno, 3 juezas, 3 mujeres profesionales del derecho niegan suspender el juicio por espionaje político que está en marcha, está en proceso. Estas 3 profesionales del derecho han tomado la decisión de rechazar una moción para la suspensión del juicio que se está llevando por pinchazos o por vulnerar la privacidad de las personas supuestamente mediante los pinchazos telefónicos, como se dice aquí en Panamá. El punto aquí es que no se permite el ingreso a los periodistas. Si bien pondero positivamente el accionar de las 3 juezas en comento, no se permite a los periodistas entrar a la sala de audiencias, esto en el Teatro Balboa, que fue habilitado para este propósito. Entonces, hoy se anuncia que van a dar lectura al tercer cuadernillo, porque se había argumentado de que uno de los presentes allí había sido afectado por la COVID-19, un supuesto contacto con un afectado con la COVID-19, y con eso pretendían darle largas y más largas a este tema. Milton, ¿qué le parece? 3 juezas reivindican en alguna forma lo que es la dinámica y la velocidad de los procesos que se están llevando a cabo. ¿Qué le parece a usted, don Milton? Tenemos que resaltar que desde varios lustros ha habido un esfuerzo, tanto local como la ayuda de países como Estados Unidos, Alemania, a través de fundaciones, para ir robusteciendo el Poder Judicial. Lo que pasa es que nosotros veíamos esos casos célebres, que son 3, que son 5, que son 10 en los medios, y no nos dábamos cuenta de las decenas de miles, más de 100 y tantos mil casos que todos los años se fallan en el Poder Judicial y que se hacen en justicia. También el ascenso de más mujeres a los altos cargos judiciales señala una conducta mucho más íntegra de lo que habíamos visto hasta ahora, por alguna razón, y mi experiencia laboral, a mí me encanta trabajar con equipos femeninos porque siento que hay mucha mayor integridad y compromiso, y es mi experiencia, y me acusarán de sexista, que favorezco
el personal femenino, pero mi experiencia es que, sobre todo en este tipo de temas sensibles, en el periodismo, en la justicia, en la administración pública, las mujeres actúan con mucho más integridad que los varones. Y eso lo estamos empezando a ver en el Poder Judicial en casos célebres también. Pero mira que se ha tratado de banalizar en alguna forma los actos de corrupción. Si ustedes se percatan, hay una fuerte campaña para tratar de lograr este propósito, por una parte, y por el otro, es que se utiliza una dialéctica de confusión también con relación a estos temas, en muchos casos, pero lo que no se puede es desperdiciar la oportunidad histórica de recuperar el prestigio de la justicia en Panamá, de los operadores de justicia, y en esta ocasión saludo que hayan sido 3 mujeres hoy ocupan el cargo de juezas, las que han tomado este tipo de iniciativa. Enhorabuena, creo que pueden servir también para estimular el hecho de que se defina de una vez y por todas, porque esto no es cuestión de señalar nada más y a especular si hubo o no pinchazos. La justicia debe hablar con sus fallos y de eso se trata, debe empinarse por encima de cualquier tipo de intereses porque realmente el país lo necesita, y sobre todo para la inversión extranjera, que mira con mucha sospecha en Panamá el hecho de que se puede hacer y deshacer aportando dinero para muchos propósitos, ¿no? Así que yo quería, no sé ustedes si quiere opinar algo, Camila, al respecto. No, yo quería comentar, era sobre la reunión ayer de cancilleres. Sobre el tema migratorio. Sí, claro, ese tema lo tenemos en agenda y vamos a tocarlo, claro, con mucho gusto, porque se ha anunciado que hoy 3 países hermanos, Costa Rica, Panamá y Colombia, van a homologar la cantidad de migrantes que van a poder trasladarse a través de la frontera de estos países, particularmente Colombia, Panamá, y después Costa Rica con Panamá. Esto va a ser el anuncio se hizo de que a partir del 1 de septiembre va a Panamá a recibir una serie de 500 migrantes por día. Sí, primero va a ser una cuota de 650 diarios y a partir de septiembre va a ser 500 diarios, hasta 500 diarios. Así es. Es importante resaltar que Panamá este año hay días que ha recibido 1.500 diarios, por lo que en teoría sería un mayor control, aunque debo admitir que no me quedó claro exactamente cómo se va a controlar eso, o sea, qué controles va a poner Colombia, porque al final las personas están cruzando la selva y Panamá los tiene que recibir cuando llegan, no los puede devolver. Y no me quedó claro cómo exactamente se va a limitar eso a los 650, cosa que sí ocurre, por ejemplo, con Costa Rica, bajo el sistema de flujo controlado, que Costa Rica puede decirle a Panamá, hoy te admito 200 personas, y pues ahí pueden cruzar 200, y cuando cruza el número 200, Costa Rica puede decir hasta aquí por hoy. Pero Panamá no puede hacer eso en su frontera con Darién porque es muy porosa y nadie controla cómo cruzan. Sí. Y los tiene que recibir una vez llegan. Entonces no me quedó claro exactamente qué es lo que está aportando Colombia en términos de controlar la salida. Okay. No, mira, lo primero que yo felicito a nuestra canciller es llevar a cabo esta reunión tripartita, porque el tema migratorio es un tema transnacional, no se puede manejar como un tema nacional, no se puede manejar como si fuera solo un problema de Panamá, cuando sabemos que hay un tráfico de personas. Hay la faceta humanitaria que hay que atender, está la faceta política del impacto fronterizo y las tensiones en las relaciones entre países, pero también está el aspecto criminal. Hay una organización o múltiples organizaciones de tráfico de personas. Normalmente estas personas que llegan a esas cantidades no lo hacen espontáneamente. Hay coyotes que son los que se dedican a este negocio criminal, porque aunque las personas estén buscando un mejor nivel de vida, el medio es criminal, les cobran una barbaridad de dinero, abusan de las personas, no solamente un abuso verbal, hay a veces físico, hay violaciones, hay homicidios, hay maltratos ejecutados por parte de estas organizaciones criminales, y
no solo hay que organizarse entre países para dosificar y controlar y acoger, y también hay que investigar, hay que hacer operaciones de inteligencia. ¿Quién es el coyote o quiénes son los coyotes dentro de este grupo? Porque cuando los migrantes llegan, siguen estando acompañados por los coyotes, solamente que los coyotes se mimetizan en el grupo de inmigrantes y luego vuelven a las andadas. Entonces hay que identificarlos y arrestarlos, porque ellos realizan una actividad delincuencial internacional. Así que felicito a la canciller por esta iniciativa tripartita y ojalá se extienda a más países que son parte de la ruta, sobre todo al país de destino, que es los Estados Unidos. Milton, estamos marcando un hito histórico cuando se da esta reunión tripartita, como bien señalas, entre tres países que son fronterizos, pero sobre todo en un tema tan lamentable y tan, yo diría, cargado de inhumanidad por parte de quienes se dedican, como decías tú, a hacer el labor de coyote. Lo mismo ocurre en México con los Estados Unidos, lo mismo. Y eso, en esas fronteras, en ese cruce, pierden la vida personas que no tienen nombre ni tienen apellido, porque no se sabe cuántos eran los que venían, etcétera, salvo que después los que se salvan o los que logran el propósito dan a conocer. Yo vi un reportaje en el diario El País realmente espantoso, la cosa que se dice en las mujeres las violaban, la gente moría, que si la picada de culebra, todas esas cosas que tienen que sortear estas personas. Camila, sí, estoy viendo aquí que la directora de migración dice que mientras exista la aglomeración de inmigrantes en un área que se llama Necoclí, en Colombia, se van a recibir 650 migrantes diarios, pero que a partir del 1 de septiembre, como dije, nuestro país va a recibir de martes a sábado 500 migrantes diarios para que continúen su marcha hacia otro destino. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, las poderosas farmacéuticas, que son el mejor negocio del mundo actualmente, los números ya se conocen, dice que el gobierno de Colombia recibió mensajes de estas farmacéuticas muy molestas porque se filtró en ese país los contratos que tenían un grado de confidencialidad para la compra de vacunas contra la COVID-19 y lo que ocurrió es que los contratos se filtraron por un error, dicen, desde el sitio web de uno de los altos tribunales en los cuales se está evaluando un recurso para que sean publicados, porque Colombia dijo que no iba a dar a conocer los precios que estaban pagando por las vacunas. Entonces, el error ha traído como consecuencia la disconformidad de las farmacéuticas que están diciendo que en el contrato estaba pactado el hecho de que se iba a proteger la confidencialidad. Esa es la posición que están adoptando las empresas farmacéuticas, de acuerdo a lo que dijo uno de los consejeros del gobierno de Iván Duque. Dice que por el momento el acuerdo con la británica AstraZeneca dice que no presenta ningún tipo de afectación, pero que la estadounidense Pfizer ha decidido llevar el asunto al área legal, imagínense ustedes, y dice que por el momento no tiene pronunciamiento, pero van a llevarlo a los tribunales. Pero esto que ocurrió, ¿qué les parece? Mira, a mí esto me parece un abuso de parte de las empresas farmacéuticas y lo hemos dicho en otro momento. Es un abuso porque están aprovechándose de la vulnerabilidad de los países, de la ansiedad que ha generado esta pandemia, del temor a morir y de todo lo que se ha construido alrededor de la vacunación para imponer unos contratos absolutamente leoninos. Ha habido más filtraciones, no solo Colombia. Y primero, en un Estado de Derecho hay transparencia. Aquí nos pasamos exigiendo transparencia. Y lo último que puede ser secreto es el sistema de compras del Estado. Si tú me dices a mí que hay ciertas restricciones de seguridad sobre temas de Fuerzas Armadas, lo que sea, para no darle información al enemigo, lo podemos discutir. Hay ciertos precedentes que dicen que hay ciertos temas de seguridad que se manejan de esa naturaleza. Pero la razón por la cual estos contratos son secretos es porque hay una diferenciación de precio que nadie entiende. Así como aquí las medicinas son 10 veces más caras que en España,
La vacuna en un país va a ser de un valor y en otro país va a ser de otro, y la lógica detrás de los precios solo la entienden las farmacéuticas porque no corresponden al sentido común. Pero peor que eso, las farmacéuticas les han impuesto a los estados cláusulas en donde cualquier daño, cualquier perjuicio, cualquier efecto de la vacuna, la farmacéutica no se hace responsable, sino que el estado que la compra es el que se hace responsable con cualquier hipotético daño. Y además, se dice en otros contratos que empiezan a pedir otro tipo de privilegios. Eso es lo que los amigos de la izquierda llamarían imperialismo. Es utilizar tu fuerza, tu poder para imponer al débil condiciones que no son equitativas ni son humanas. Y mira, no hemos hecho mucha bulla porque estamos en la mitad de la ansiedad y la gente quiere vacunarse y los estados necesitan estabilidad. Pero tarde o temprano, estos contratos se van a hacer públicos porque ya están siendo públicos y tarde o temprano esas farmacéuticas van a pagar por el abuso que han cometido al extorsionar a los países con ese tipo de contratos leoninos. Argentina, te agrego a tu comentario y se la paso a Camila. Argentina, la razón por la cual Camila, y permiso, Argentina tuvo que recurrir a otras vacunas que no eran Pfizer ni AstraZeneca, es porque una de estas empresas farmacéuticas le exigía que le dieran bienes del Estado argentino, para que tengan una idea, no dinero, bienes del Estado argentino a cambio de la vacuna. Los argentinos dijeron, no señor, no lo vamos a hacer. Y entonces lo dejaron guindando de la brocha, como se dice particularmente o jocosamente, y Argentina se ha visto en la necesidad de recurrir a otro tipo de vacuna. Esa es la razón por la cual, si yo tengo Argentina, oye, Camila, se la paso, pero antes quiero mencionar, este es un país de gente, este es un país que cuenta con un programa como este, que lo escucha la gente inteligente. Aquí me dicen, un oyente importante dice, buen día, 2 observaciones. 1, el juicio pinchazos no es en el Teatro Balboa. Y 2, las culebras no pican, muerden. Touché, acepto la crítica, sí, muy amable. El que es en el Teatro Balboa es el juicio de Blue Apple. Sí, de Blue Apple. Sí, ahí tuvo un lapsus mentis, pero aceptada la corrección y lo hago público porque reconozco que nosotros aquí en este programa, a pesar de que no es únicamente un decir, que lo escucha gente inteligente, aquí tienen una prueba de ello que aceptamos cuando nos equivocamos, porque el hierro es propio de los seres humanos. Camila, adelante. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó el señor Milton. Los contratos de compras, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa, cuando al principio, cuando se estaba haciendo las primeras compras, no pueden ser secretos. El gobierno tiene que publicar los contratos de compra. Lo que pasa es que no lo está haciendo amparándose dentro de que estamos en una emergencia nacional. Pero así como las vacunas, hay otros contratos que ellos no están publicando a tiempo. Ayer sí surgió información. Camila, yo entiendo la ansiedad que le produce al gobierno esto y prefieren rifársela, usando la frase del presidente, para poder hacer una vacunación exitosa por todos los elementos que hay detrás del tema. Asimismo, nos generó mucha sospecha la reacción tan apaciguadora del Ministerio Público en el caso de la vacunación clandestina en Coco del Mar, que no hemos vuelto a saber de ello. Y sospecho que se les ha pedido que no revuelvan mucho el cotarro para no poner en peligro el suministro de vacunas. Pero repito, todas estas cosas tarde o temprano serán investigadas y tarde o temprano aquellos que abusaron de su posición de poder para someter a países a condiciones leoninas la van a pagar. La van a pagar y registren esto. Milton, las empresas farmacéuticas no tienen patria, tienen el concepto del dinero y punto. Así es fácil. Este es un tema eminentemente mercantilista por una parte. Pero yo creo, y ojalá que así no sea, que cuando se den a conocer, porque se van a dar a conocer, como tú bien dices, cuánto pagó cada país, creo que más de un país en América Latina y en el mundo va a ser objeto de un escándalo de grandes proporciones, porque ¿sabes qué? Se conoce que ha habido intentos en algunos países de hacer negocios con las vacunas y ellos dijeron en un momento determinado le vamos a vender a los gobiernos, pero no a empresas individuales. Y en los yo creo que en eso se dice. Sí. No, yo creo que en eso las farmacéuticas se han cuidado de no caer en actos de corrupción. Yo pienso que ha habido abusos de otra naturaleza, pero no creo que ha habido casos de corrupción. Sin embargo,
en el contexto de esto que estamos hablando sobre el abuso de la posición y que yo creo que tarde o temprano se tendrá que ajustar cuentas. También hay que agregar que buena parte del financiamiento para la investigación de estas nuevas vacunas, para acelerar los procesos, vino de gobiernos en forma de gobierno de Estados Unidos, gobierno europeo, incluso en forma de donación. Así que tampoco es que ellos arriesgaron todo su patrimonio, su capital, para encontrar una cura o una vacuna preventiva suficiente. Mucho de ese riesgo lo han asumido los estados y lo correcto entonces es que las vacunas no tengan el margen lucrativo del resto de los productos médicos que ellos comercializan, sino que correspondan con la circunstancia mundial que facilitó que se les dieran esos miles de millones para investigación. No, pero además hay que, Milton, muchos países han sido generosos. Camila, usted iba a decir algo. Bueno, ya se me pasó lo que iba a decir, pero sí me gustaría en los últimos minutos hacer un comentario por una pregunta que vi en redes o en el Facebook Live sobre el tránsito interno de los migrantes en Panamá, de por dónde están. Y sí debo decir que el sistema de flujo controlado es un sistema que asegura que ellos vayan desde Darién hasta Chiriquí de una manera ordenada. Y cómo funciona es que ellos entran y todos llegan a Bajo Chiquito, que es una comunidad que está en Darién. De ahí, los migrantes tienen que pagar para que los lleven a el puerto de Lajas Blancas, donde son distribuidos en 2 albergues, pero ellos tienen que pagar y hay una manera que tienen de llegar, no hay otra. Llegan a Lajas Blancas, lo distribuyen en 2 albergues, de ahí ellos se quedan como 2-3 días y tienen que pagar para montarse un bus, pero el bus no es que ellos pueden escoger, es que me quiero ir en taxi o me quiero ir, no, ellos se tienen que montar en unos buses que les asignan ahí y los llevan directo a Hualaca, y de ahí en Hualaca que ellos siguen su paso y se van hasta Paso Canoas y de ahí pasan a Costa Rica. Pero sí es importante decir que varias cosas. Uno, que estos migrantes alimentan las economías de estas áreas, porque esas personas consumen, esas personas compran en las tiendas, comen en los restaurantes, y son importantes para la economía de estos lugares actualmente, y que esa es un poco la explicación de por qué nunca los vemos en la ciudad de Panamá, o muy poco, es porque ellos se van directo en bus desde Darién hasta Chiriquí, y de ahí es que ellos siguen su camino. Alguien estaba preguntando sobre qué hacen cuando ya están en Panamá. Bueno, amigos, queremos nada más ya al cierre decirle que el aumento de la gasolina, o los precios de la gasolina que se anunciaron, es la de 95, sube de 3.53 a 3.55 de octanos, estoy hablando, y la de 91 octanos sube un total de 3.36 a 3.42, sufre de 91 octanos. Viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos.